Buenos días muchachos de grado sexto, el día de hoy de nuevo para nuestra clase de castellano. Quiero que hoy iniciemos con una dinámica diferente y es que ustedes en el chat me van a contar cómo se encuentran pasando esta cuarentena que se nos ha convertido en algo tan larguito, pero quiero que me cuenten cómo van. Aparte de eso, les recuerdo que mi correo es profepaulagmtc@gmail.com. Por favor, no se les vaya a olvidar que ese es mi correo nuevo para que no vayan a enviar las tareas al correo equivocado. Sin embargo, veo que la gran mayoría, el 98% la ha enviado, entonces me imagino que cero lío con el correo. Bueno, resulta que nosotros habíamos visto ya como los temas del tercer periodo, todo eso, habíamos iniciado con el primer tema que es la frase y la oración. ¿Se acuerdan que habíamos abordado qué era la oración? Que la oración es una expresión formada por una o más palabras que tiene un sentido completo, es decir, que nos envía un mensaje. Lo más importante dentro de una oración es que va a presentar un verbo conjugado, es decir, un verbo que puede estar en pasado, en presente, en futuro. En ese sentido, aquí nos ponen un ejemplo. Ana estudia español. Si se dan cuenta, estudiar es un verbo, todos los verbos son los que terminan en ar, er, ir. Y nos va a decir que Ana está estudiando español. Si se dan cuenta, el verbo pues claramente está conjugado porque dice estudia, pero todos sabemos que el verbo base es estudiar. Entonces, Ana estudia español. Juanito juega fútbol. Mariana se lava los dientes. Todas esas son oraciones. ¿Por qué? Porque contienen un verbo conjugado. Por lo general, la estructura de una oración va a ser el sujeto y el predicado. El sujeto es quien realiza la acción, que puede ser un nombre directamente, como en el ejemplo que nos ponen a Ana, como también puede ser un artículo como él o ella. Un sujeto también puede estar cubierto por esas palabras. Él, ella, nosotros, ustedes y así sucesivamente. El verbo, como les decía, pues va a ser la acción que se desarrolla dentro de esa oración. Estudiar, caminar, hablar, correr, ver, lavar, etcétera. Estos verbos claramente van a estar acomodados dentro de la oración, es decir, que van a estar conjugados. Y por último vamos a tener un objeto o un complemento. Ese objeto pues va a generarnos o va a completarnos la acción que se está desarrollando. Entonces, Ana estudia español. Juanito estudia informática. Paula se lava los dientes. Paula lava el piso. Digamos que esto, de una u otra manera, lo que nos va a hacer es que ese objeto nos va a aclarar un poco cuál es la situación. Entonces, Juanito lava la loza. Camila tiende la cama y así sucesivamente. Entonces yo podría no solo lavar la loza, sino podría lavar el patio. Entonces Juanito lava el patio y así sucesivamente. Entonces ese complemento nos va a hacer como un cierre genérico de toda la oración. Este es básicamente un recorderis, esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, pero quiero como refrescarles un poco la memoria. También habíamos visto las clases de oraciones que tenemos interrogativas, enunciativas, exclamativas, exhortativas, desiderativas y dudativas. Básicamente todas tienen relación con su nombre, entonces las interrogativas va a preguntar, las enunciativas va a afirmar, va a negar, las exclamativas presenta pues un estado de ánimo, las exhortativas expresan una orden o una prohibición, las desiderativas expresan deseo, yo quiero algo, y las dudativas, como su nombre lo indica, expresan una duda. Siempre relacionenlo un poquito con el nombre porque pues guarda su sentido común y de una u otra manera quizás es más fácil para que las recordemos porque pues sí son muchas, son dos, cuatro, seis tipos de oraciones, de pronto se nos pasa una, que tal nos salga una en la evaluación y no nos acordemos. Entonces siempre relacionenla con el nombre para que para ustedes sea un poquito más claro. Habíamos visto nada más, no habíamos visto nada más, nos habíamos quedado en esta diapositiva. Hoy vamos a iniciar con la segunda parte de nuestro primer tema, que es la frase.
Entonces, ¿qué es una frase? Resulta que la oración y la frase van a ser muy parecidas, pero va a haber una diferencia que va a ser fundamental. Entonces, si nos vamos a la definición de la frase, pues la frase va a ser la unión de dos o más palabras que expresan un mensaje con sentido completo. Igual que la oración, esto va a ser una unión de palabras y las dos van a expresar un mensaje. Este va a ser un mensaje con sentido completo. ¿Y en qué se va a diferenciar de una oración? Básicamente, y es lo fundamental, y es que una frase no va a presentar un verbo. Las frases no tienen verbos y es la diferencia que tiene con la oración. Entonces, memorizadito eso. La oración siempre tiene verbo, la frase no tiene verbo, pero ambas comunican un mensaje. Listo, entonces la frase no va a tener verbo y la frase además puede dividirse en sujeto y en predicado sin la necesidad de tener verbo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que una frase puede ser bella canción. Bella canción no tiene ningún verbo porque no hay ninguna acción. Simplemente yo estoy diciendo, está chévere la canción o horrible esa canción. Ahí no hay ningún verbo. Pero si yo digo, me gusta cómo tocan esa canción, ya cambia porque tengo el verbo tocar. Entonces ya sería una oración. Por ejemplo, otra frase es la casa de muñecas. La siguiente del primero al último. La siguiente, el error del estudiante. Y la última, Max, el gato. Si se dan cuenta, aquí yo tengo un sujeto directo. Ese sujeto es Max, el gatito. Pero yo no estoy diciendo que está haciendo el gato, no le estoy dando una acción. Recuerden que los verbos son acciones. Es bien importante que entendamos esto. La oración tiene verbo, la frase no lo tiene. Esa es básicamente la diferencia entre una oración y una frase. Listo, pero para que nos quede un poquito más claro, aquí tengo una tablita en la que me va a decir las diferencias que se pueden presentar entre una frase y una oración. Entonces vamos a tener que las frases en este sentido no van a tener un sentido completo o aquí se menciona que no tienen un sentido completo es porque no tienen un verbo, mientras que la oración que sí lo tiene pues tiene un sentido completo. Lo que les comentaba que la frase no va a tener verbo, pero la oración sí. También vamos a tener que una frase no necesariamente se va a dividir en sujeto ni predicado, es decir, que no va a cumplir con esa regla en general. Puede que sí la tenga como puede que no, mientras que en una oración sí es obligatorio que se pueda dividir en sujeto y en predicado. Y aquí vamos a tener otro ejemplo. Un día soleado. Ana toma café. En esta si se dan cuenta ay Dios, perdón que aquí me sale el letrerito de las diapositivas. Pero bueno, en la primera vamos a tener que es un día soleado. En un día soleado no hay ningún verbo, simplemente día, sol y ya. Mientras que en esta oración de Ana toma café sí tenemos un verbo que es tomar. Ese verbo está conjugado porque está en presente, de toma, de lo está haciendo en este momento. Entonces, si se dan cuenta, aquí podemos ver de manera más consciente las diferencias entre la frase y la oración. Está aquí supremamente claro, sin embargo, si ustedes tienen preguntas, claramente pueden hacérmelas, pueden comentarme, pueden decirme las cosas, compartirlas conmigo. Yo estaré siempre para ustedes, para escucharlos, para atenderlos con todo el amor del mundo. Y nada, espero que esto quede consignado en sus cuadernitos, lo que vimos hoy de la frase. Entonces sería básicamente 2 diapositivas las que tienen que tener en sus cuadernitos, que es esta de la frase, los ejemplos. Y luego abajito escriben esta tablita para que nunca, nunca se les olvide, para que cuando presentemos la evaluación nos vaya súper bien, así como nos fue este periodo. Un abrazo para cada uno de ustedes y nos encontramos la próxima sesión.